América se está convirtiendo en un país cada vez más miserable. Registros de felicidad en los Estados Unidos habían alcanzado mínimos históricos, con solo el 48% de la población en 2020 afirmando estar satisfechos con sus vidas. Aún así, la insatisfacción no es lo mismo que la miseria absoluta, ¿verdad? Incorrecto. Al menos, es incorrecto para las personas pobres que viven en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Las Vegas, que están entre las más miserables que Estados Unidos tiene para ofrecer. En este video, vamos a explorar las 10 ciudades más miserables del país. Si vives en alguna de ellas, considera tener a los mudanceros en marcación rápida. Comenzaremos con una ciudad que ha sido miserable durante mucho tiempo. Filadelfia. La ciudad del amor fraternal no parece tan amigable estos días, ya que ha estado lidiando con un aumento del crimen durante varios años. Puede parecer extraño para una ciudad donde los homicidios disminuyeron en porcentaje, cayendo de 514 en 2022 a 410 en 2023. Pero no es el asesinato de lo que tienes que preocuparte en Philly. La ciudad es un foco de delitos contra la propiedad. En 2023, los robos al menudeo y de vehículos alcanzaron su nivel más alto en 20 años. Así que, mientras es menos probable que te maten en Philly, es más probable que te roben el coche. La pobreza sigue siendo un problema, alcanzando el 21.7% en 2022, dejando a cerca de un quinto de la población de la ciudad por debajo del umbral de pobreza. El problema empeora para los niños. El 29% de los menores de 18 años en Filadelfia han experimentado pobreza en algún grado. No es sorprendente que tantos residentes quieran escapar, y para muchos eso viene en forma de drogas. La ciudad registró alrededor de 1.300 sobredosis de drogas no intencionales en 2023. Sin embargo, al menos en Filadelfia, la gente no se asfixia con su propio aire, lo que no podemos decir de nuestra siguiente ciudad, Las Vegas. Cuando piensas en Vegas, piensas en el brillo y el glamour del Strip, los casinos y los muchos espectáculos increíbles que se realizan en la ciudad cada año. No piensas en la contaminación del aire tan mala que tiene el potencial de causar cáncer. La Asociación Americana del Pulmón le da a la ciudad una F por la calidad de su aire, clasificándola en el puesto 31 de 223 áreas metropolitanas estadounidenses. En 2020, la misma organización también la clasificó como la 9ª ciudad de Estados Unidos, más contaminada según sus niveles de ozono. Así que ven a Vegas. El asma, los derrames cerebrales, infartos y cáncer pulmonar te acechan. Y si logras sobrevivir al terrible aire, podrías descubrir que ni siquiera puedes conseguir suficiente agua para mantenerte vivo. El Valle de Las Vegas obtiene su agua del lago Mead, que ha visto sus niveles bajar en 150 pies desde enero del 2000, y solo van a seguir bajando. Añade a eso que Las Vegas tiene un costo de vida que es un 10.6% más alto que el promedio estadounidense, a pesar de que el ingreso promedio del hogar es de casi $66,000 al año, y obtienes una receta para la miseria absoluta. Pero si vamos a hablar de pobreza, nuestra próxima ciudad se lleva la palma: Detroit. Con un ingreso promedio de solo $14,984 al año, los aproximadamente 630,000 residentes de la ciudad del motor están lidiando con una gran crisis económica. La ciudad tiene una tasa de pobreza de poco menos del 34%, que es más del doble que el promedio de Michigan de alrededor del 13%, y aún más adelante del promedio nacional del 2022 de 11.5%. Si quieres algo que se parezca a una vida cómoda, Detroit está lejos de ser la ciudad donde querrías estar. La gente ya está abandonando la ciudad a un ritmo alarmante, con su población habiendo disminuido masivamente desde el 1.800.000 personas que la llamaban hogar. Eso es una disminución de casi el 65% entre 1950 y hoy, lo que significa que Detroit está en terreno económico inestable. La Autoridad de Desarrollo del centro de la ciudad necesita encontrar $571 millones de algún lugar solo para cubrir los bonos que ha comprometido contra la captura de impuestos. Y claro, esta escasez de dinero lleva a más crimen. Detroit tuvo una tasa de delitos violentos de más de 2.000 delitos por cada 100.000 personas en 2022. Eso está muy por delante de áreas metropolitanas similares como Austin, Texas, que tiene una tasa de delincuencia que es aproximadamente una cuarta parte de la que se ve en Detroit. ¿Hay alguna ciudad que tenga una tasa de delincuencia peor que Detroit? Cleveland se acerca bastante. La segunda ciudad más grande de Ohio experimenta alrededor de 16 delitos violentos por cada 1.000 personas y casi 43 delitos contra la propiedad por cada 1.000 residentes. Eso sigue siendo más alto que el promedio nacional.
Y el problema del crimen se agrava aún más por el hecho de que la ciudad tiene un ingreso medio anual por hogar de alrededor de $39,000. Eso no debería sorprender. Ohio se clasificó en el puesto 45 de los 50 estados de América en crecimiento económico entre el cuarto trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2023, con ciudades como Cleveland siendo muy afectadas. El problema proviene del alejamiento de la ciudad del sector manufacturero en el que se construyó. La ciudad tiene una tasa de pobreza del 31%, que cuando se combina con una gran cantidad de trabajadores que dedicaron sus vidas a una base manufacturera en decadencia, significa que una población con poca educación no puede aprovechar las nuevas oportunidades de empleo. Y si quieres escapar de todo en Cleveland, ni siquiera puedes confiar en un buen clima. Los veranos son húmedos, los inviernos están bajo cero y los tornados se están volviendo más comunes. Cleveland registró 4 de ellos en un solo día, en agosto de 2024. Por supuesto, no solo las ciudades pequeñas están siendo azotadas por la pobreza en Estados Unidos. De hecho, la ciudad más famosa del país está siendo azotada por una epidemia de pobreza que la hace completamente miserable. Es la joya de la corona estadounidense, pero cada día parece más deslustrada. Nueva York es la ciudad donde si triunfas, puedes triunfar en cualquier lugar. Pero la realidad es que una gran parte de los 8.3 millones de personas de la ciudad de Nueva York apenas logran sobrevivir. Una familia de 4 necesita ganar más de $318,000 anuales para vivir cómodamente, gracias al enorme costo de vida de la ciudad. En 2022, el hogar promedio de la ciudad de Nueva York ganó solo un poco más de $76,000, menos de un cuarto de lo que necesita para mantenerse cómodo. Los neoyorquinos están viviendo en un momento en el que la brecha entre los más pobres y los más ricos de la ciudad es mayor de lo que ha sido durante casi 2 décadas. Los neoyorquinos más ricos ganan alrededor de 53 veces más que los más pobres, mostrando un nivel de desigualdad que casi no se ve en ninguna otra parte de los Estados Unidos. Es de extrañar que el 37% de los residentes de la ciudad se negaran a clasificar sus condiciones de vida como excelentes o buenas en una encuesta de marzo de 2024. Aún así, al menos los neoyorquinos tienen su salud. Eso es más de lo que podemos decir por la gente de Montgomery, Alabama. La ciudad ocupa el último lugar en las clasificaciones de asesoramiento por el número de restaurantes saludables en la ciudad. Eso puede no parecer un gran problema hasta que te das cuenta de que la falta de restaurantes saludables contribuye a que los residentes de la ciudad tengan una esperanza de vida promedio de poco más de 73 años, más de 2 años por debajo del promedio nacional. Eso probablemente es un síntoma de que casi el 12% de la población de Montgomery no tiene seguro de salud. Aproximadamente el 21% de los residentes de Montgomery tienen mala salud, en comparación con el promedio nacional del 17%. Incluso sus bebés están sufriendo. El 13% de ellos nacen con bajo peso, en comparación con el 8% en el resto de América. Sin embargo, los riesgos para la salud de Montgomery no son consecuencia directa del crimen. No se puede decir lo mismo de Memphis, la siguiente ciudad. La ciudad está plagada de pandillas, muchas de las cuales se concentran en sus barrios negros más pobres. Alrededor de 100 pandillas operan en Memphis, sumando un total de 13,400 miembros. Son los principales responsables de la epidemia de delitos con armas de fuego que consume la ciudad. El problema se ha vuelto tan grave que la ciudad registró poco menos de 400 víctimas de homicidio en 2023, lo cual es más del doble del número que se informó en 2018. Hasta marzo de 2024, la ciudad ya ha registrado alrededor de 40 homicidios y 600 delitos violentos graves, siendo esta última cifra la más alta en 17 años. ¿Por qué está ocurriendo todo este crimen? Bueno, Memphis alberga a alrededor de 45,000 adultos desempleados de entre 16 y 24 años, con solo el 1% en camino de ganar un salario digno para cuando tengan 28 años. Eso es verdadera miseria. Lo que explica por qué Memphis registró 3,500 delitos graves contra la propiedad solo en enero de 2024, ya que su gente se volvió la una contra la otra. Tal vez Los Ángeles rinde un poco mejor. Con una población de más de 3.8 millones de personas, LA es la segunda ciudad más grande de América por población. Y al igual que Montgomery, tiene un problema con las pandillas. 45,000 personas se consideran miembros de las 450 pandillas en la ciudad. Aunque es difícil determinar una razón singular para la presencia de estas pandillas, el costo de vida en LA ciertamente no ayuda. Es la cuarta ciudad más cara del mundo, con un estudio en LA que fácilmente puede costar alrededor de $2,000 al mes para alquilar.
Si tienes alguna intención de formar una familia en LA, entonces buena suerte. El precio medio de una casa en la ciudad es un desorbitado $1.200.000. Dado lo mucho que cuesta simplemente vivir en Los Ángeles, no debería sorprender que la ciudad tenga un grave problema de personas sin hogar. En 2023, la ciudad registró a más de 45,000 residentes como personas sin hogar, un aumento del 10% en comparación con 2022. Por supuesto, Los Ángeles está lejos de ser la única ciudad que es miserable debido a una crisis del costo de vida. San Antonio lo tiene igual de mal, con el 53% de sus familias afirmando que están agobiadas por los costos, lo que significa que más del 30% de sus ingresos se destinan a necesidades básicas del hogar. Y como ya hemos visto tantas veces en esta lista, esos costos aumentados crean un problema de pobreza. Cerca del 18% de los habitantes de San Antonio viven en la pobreza. Y esa aplastante sensación de nunca poder avanzar en la vida está teniendo un claro impacto en los residentes de la ciudad. Solo en el condado de Bexar se experimentó un aumento del 33% en las tasas de suicidio entre 2005 y 2023. Y si logras superar todo eso para vivir una vida algo decente en San Antonio, entonces hay malas noticias en el horizonte. Estar en la cuenca de San Antonio va a crear serios problemas para ti en el futuro. La ciudad ya tiene que lidiar con inundaciones, con los próximos 30 años que verán alrededor de 37,000 propiedades de la ciudad bajo riesgo de inundación. Para dar contexto, eso es casi el 18% de todas las propiedades de la ciudad. Pero, ¿cuál es la ciudad más miserable de todas en Estados Unidos? Ese dudoso honor le corresponde a la pequeña ciudad de Gary, en Indiana. Gary ha colapsado de ser un vibrante centro de manufactura a una ciudad de solo 69,000 personas, un gran número de las cuales no están en la fuerza laboral. La ciudad tiene una tasa de desempleo de casi el 10%, alrededor del doble que Indiana en su totalidad, y alcanzó una asombrosa tasa del 23% en abril de 2020. Todo se reduce al colapso de la industria del acero de la ciudad, que pasó de sostener una población de 180,000 en los años 60 a poco más que cascarones de viejos edificios y una población que se evacúa rápidamente hoy en día. La situación se puso tan mal para Gary que una vez fue declarada la capital del asesinato de los Estados Unidos en los años 90. Las cosas han mejorado un poco en el frente del crimen desde entonces, aunque sigue siendo una ciudad peligrosa. 1 de cada 32 de sus habitantes experimentará alguna forma de delito contra la propiedad, como robo o robo de vehículos, y la ciudad no se ve ayudada por su ingreso medio del hogar de alrededor de $35,000, casi $50,000 menos que el promedio nacional. Ya sea la pobreza rampante, las altas tasas de delincuencia o la desigualdad en una escala raramente vista en los Estados Unidos, estas ciudades hacen que sea difícil para sus residentes llamarse a sí mismos estadounidenses felices. ¿Vives en una de estas ciudades? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver y cuídate allá afuera.